Bueno, ya está con nosotros el politólogo Daniel Pou, con quien vamos a conversar en esta mañana sobre todos estos temas que hay en la agenda. Buenos días, Daniel, ¿cómo están las cosas? Muy buenos días, muy complacido de compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias, Daniel. Nosotros, Brito y yo hemos estado comentando todos estos debates que hay sobre el aspecto de los partidos y con mira ya el proceso siguiente, los acuerdos que hay en el PRM. Usted que ve la situación política partidaria desde las gradas, ¿cómo usted evalúa todo este tema? Bueno, el tema de los partidos políticos es un tema que se ha situado en el ojo del huracán en América Latina, porque lamentablemente en los últimos 20 años se han gestado unos modelos políticos en América Latina que en la mayoría de los países está haciendo agua. Y digo que está haciendo agua porque el modelo que se ha instalado, sobre todo a partir de la concepción del rol de los partidos políticos en el escenario político, impide la reproducción del propio sistema. Ha llegado a un punto de inelasticidad, ¿verdad?, donde su prolongación nos da pista de que empieza a hacer aguas, empieza a hacer grietas y definitivamente, como dijo ayer el profesor Daniel Sobato, que dictó una conferencia magistral auspiciada por la Junta Central Electoral y que lamentablemente no contó con la asistencia de los principales dirigentes políticos de este país, que debieron estar en primera fila escuchando la crisis que le puede sobrevenir a la democracia en nuestros países si se intenta prolongar la vida del actual modelo político, pues lo dejó bastante claro. Me siento satisfecho que en una conferencia que ofrecí hace unas 3 semanas, en la que participé, un panel en Justicia y Transparencia, pues mis exposiciones coincidieron fundamentalmente con lo expuesto ayer por Daniel Sobato, que es una autoridad a nivel internacional. Toda la discusión, lamentablemente, está cifrada en elementos coyunturales. El problema hoy en día no es si las primarias deben ser abiertas o cerradas. Particularmente yo soy del punto de vista de que deben de ser cerradas. El militante orgánico de los partidos debe tener una posición privilegiada frente al ciudadano. Tú no puedes reducir al militante orgánico para que el ciudadano tome la decisión. Y en un partido político, la selección de los candidatos es la principal señal de qué calidad tiene ese partido. Y entonces es un tema bastante delicado. El tema de género es un tema también importante. Aquí estamos a la saga. Realmente, en el contexto latinoamericano, el sistema de partidos políticos en República Dominicana y el déficit de normativa nos sitúan en el último lugar del ranking. Perdón, en el último lugar del ranking de lo que es avance en la construcción de democracia a partir del sistema de partidos. Es una situación muy delicada. Aquí estamos hablando también de ley de partidos, pero tenemos que hablar también, sobre todo y fundamentalmente, de un nuevo código electoral, porque el código electoral es el que va a dar la dimensión, el espacio dentro del cual se tiene que desenvolver el sistema de partidos. Así es. Hay un asunto, Pou. Uno ha observado en América Latina que los partidos tradicionales han ido en un proceso de colapsar y las sociedades en América Latina, en muchos países, han tenido que reagruparse en agrupaciones no tradicionales que representen proyectos presidenciales y que han sido exitosos. Esto nos dice a nosotros de que estamos presenciando
un colapso en el sistema de partidos políticos así tradicionales al estilo de antes, para decirlo de alguna manera? ¿Qué usted piensa de eso? Sí, miren, en América Latina ha habido una persistencia irracional de unos modelos de partido populista, estilo PRD, que era uno de los más antiguos en esos términos, ¿verdad? De tratar de vestir el populismo de democracia, cuando todo el mundo sabe que detrás del populismo, en ese tipo de modelo de partido donde hay un líder omnímodo que señala a quién puede ir a un puesto, quién no puede ir a un puesto y que desplaza a cualquiera que intente impulsar acciones de relevo generacional. Aquí todo el mundo sabe que en los partidos tradicionales dominicanos uno de los principales problemas es el relevo del liderazgo. Nosotros tenemos en los últimos 30 años dando vuelta en torno a los mismos candidatos, los mismos líderes, lamentablemente las mismas agendas, que no son agendas de los partidos, son agendas personales de los líderes. Y de los grupos que conforman dentro de ese Sí, liderazgo. pero sobre todo de los líderes, Más porque los líderes construyen una agenda personal y hacen que sectores importantes de su partido, ¿verdad?, se aglutinen o floten alrededor de su agenda personal. Entonces, definitivamente ese modelo está agotándose. No podemos decir que hablamos de un colapso, pero su vida útil ya es muy corta. Si vemos en el caso de República Dominicana disminuyó 10 puntos en cuanto a la pertinencia de la población, considerar a los partidos políticos como el vehículo ideal para expresarse. O sea, hay un descreimiento. Si vemos históricamente los últimos 12 años las encuestas en República Dominicana, cuando antes la franja de votos no comprometidos apenas ocupaba un 10% de los votantes, no estoy hablando de los que tradicionalmente se abstienen, porque sabemos que en República Dominicana siempre ha habido una abstención media de 38-40% de lo que es el padrón electoral, pues veremos cómo esa franja se ha ido ensanchando. Se habla de que hoy en día posiblemente esté en un 40%. Hay casos, como en México, donde se abrió la posibilidad de las candidaturas independientes. Pues resulta que hoy en día en México, que ha tenido una trayectoria en cuanto al comportamiento y la interrelación del ciudadano con el sistema de partidos, y hoy en día la cantidad de candidaturas independientes fuera de partidos ha sorprendido a todo el mundo. Eso se ha desbordado. Se ha desbordado. Y en República Dominicana eso es un tema al cual se ha taponeado hasta ahora y que debe ser un derecho, el hecho de que se permitan candidaturas independientes que no estén adscritas a partidos ni a movimientos, pero si se suelta ese sesgo discriminador que tenemos, es posible que en un momento haya más candidaturas independientes que las propias candidaturas de los partidos. Esa ausencia de esas primarias cerradas, en caso de que se impusieran las abiertas, pudiera en ese descreimiento de 10% que bajó el país influir de manera estrepitosa para que el sistema de partidos sea afectado en la República Dominicana? No, yo lo que creo es que eso no está vinculado, aunque podría ser un catalizador que acelere el proceso, no está vinculado en la confianza de la ciudadanía con los partidos. Pero en los países donde se implementó, lejos de crecer la confianza de la ciudadanía en los partidos, donde se implementó el modelo de primarias abiertas, pues resulta que se incrementó en la misma magnitud la falta de confianza del ciudadano en los partidos. Ahora bien, lo que sí le puedo asegurar, que la implementación de primarias abiertas debilita de manera sustancial el entramado de relaciones que le dan sinergia al partido y espíritu de grupo, indiscutiblemente, porque permite incluso la penetración de sectores ajenos al partido, incluyendo al crimen organizado, para poder ir ganando territorio
con candidatos de ellos que no tengan el gran arraigo. Y aquí hemos visto que aunque no se ha hecho de esa manera, pero los partidos, dentro de sus perversidades, porque son una serie de prácticas perversas, han impuesto prácticamente el autofinanciamiento de los candidatos. ¿Y qué ha sucedido en nuestro país? Bueno, recientemente vimos cómo un regidor era atrapado con unas pacas de drogas pasadas por la frontera. La frontera es un territorio de alto interés para el crimen organizado. Ya van varios regidores, cualquiera piensa, bueno, y diputados. No, lo que sucede está que a nivel del poder legislativo los hay, pero esos se encargan de otro tipo de comportamiento, de manejar otro tipo de variables. Claro, pero eso hace muy vulnerable al sistema de partido y lo convierte en un vehículo para que entes extraños penetren al sistema político. Por eso es que hay que empezar a reivindicar la labor del militante, de ese individuo que ha dejado la piel en su partido con toda la entrega, que se ha capacitado, que se ha formado. Y es una labor importante que tienen que hacer los partidos, e incluso crear condiciones por la vía de formación dentro de una visión de inversión para que sus militantes tengan capacidad y puedan desempeñar labores dignas dentro de su partido. Lamentablemente aquí cuando hacemos un escrutinio de los alcaldes, de diputados y hasta de senadores, vemos que la mayoría no son militantes orgánicos de los partidos, sencillamente son inversionistas de la política, que despliegan una gran cantidad de recursos, financian la campaña del partido en su demarcación y eso ya le es suficiente para que sean llevados a una posición. Y esto realmente revierte el verdadero sentido que deben de tener los partidos políticos. Daniel, yo hablaba de una exponencia que hizo el presidente de la Junta Central Electoral en una conferencia que dio en UNIBE. Y él criticaba que no se haya aprobado la ley de partidos. Y él decía que la ley de partidos no se ha aprobado no por factores jurídicos, sino por elementos políticos, por conveniencias particulares de figuras importantes del partidarismo. Y él incluso decía que la no aprobación de la ley de partidos es una amenaza al sistema, a tal punto que podría la democracia irse por el despeñadero. ¿Usted cree que la situación está a ese nivel? Sí. Mire, yo le voy a decir algo y en eso en gran medida coincido con el señor presidente de la Junta Central Electoral, que quiero rectificar porque mucha gente piensa y se expresa, incluso muchos colegas de ustedes de los medios de comunicación, de que la Junta Central Electoral es un tribunal y que los miembros de la Junta son magistrados. Un órgano administrativo. Son magistrados. Ya la Junta es un órgano administrativo. Existe ahora un Tribunal Superior Electoral con una persona a la cabeza que es muy cauta, muy discreta, de muy bajo perfil, pero que es un profesional de mucho prestigio y altamente conocedor de lo que es legislación y derecho electoral. Decano de Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo. Pues le quiero decir que estoy fundamentalmente de acuerdo por lo expresado ayer, justamente fue en la conferencia del señor Daniel Sobato, por el presidente del organismo de administración comicial, el doctor Castaño Guzmán. Realmente hay que decir que el escenario político, sobre todo en lo que respecta a los partidos, hoy en día se mueve sin una legislación sólida, sin una legislación que tenga vocación institucional. La mayoría de los temas se deciden por reglamentos y normas administrativas que coyunturalmente se han emitido, pero que no tienen capacidad de
lo que representa una ley ya formalmente aprobada por el Congreso. Entonces, eso hace que la Junta Central Electoral solo pueda aferrarse a reglamentos y algunas resoluciones que resultan muy frágiles al momento de tener que enfrentar una crisis de envergadura. Y si vamos a las elecciones del 2020 sin un nuevo código electoral y una ley de partidos, y se presenta una crisis como otras que ya se han presentado, y esta se proyecta que podría ser una crisis de mucho mayor magnitud, esto podría dar al traste con los resultados de las elecciones del 2020 y podría crear una crisis en República Dominicana que no quiero ni siquiera pensar en ella, porque podría incluso poner en peligro la continuidad de la democracia en nuestro país. Hay un asunto, que tiene que ver con la situación del sistema de partidos políticos en la República Dominicana, que no deja de ser un tema de alta preocupación para los diferentes sectores del país. Y es que, por un lado, vemos el otrora Partido Revolucionario Dominicano, en términos electorales, en términos de fortaleza política, reducido en menos de un 5%, a un PRM que no pasa de un 28%, con una estructura dispersa que está desde el punto de vista como institución política en un proyecto, y se observa a un PLD, si partimos de las elecciones que ha venido ganando, que concentra todo el poder, como que si la columna del sistema de partidos políticos solo descansaría en el PLD. Realmente, ¿qué piensa usted de este ambiente de las instituciones partidarias en la República Dominicana versus el fortalecimiento y el futuro democrático del país, desde el punto de vista de ese análisis? Sí, lo primero que quiero establecer es que si bien el PLD ha podido retener el poder por tantos periodos, no es menos cierto que el Partido de la Liberación Dominicana está abocado a sufrir los embates de la crisis que genera el propio sistema del cual él forma parte importante y que se ha convertido en una suerte de hoyo negro del espacio que empieza a succionar todo el sistema de partidos. El Partido de la Liberación Dominicana hoy en día presenta fisuras, hay diferencias. El Partido de la Liberación Dominicana se ha ido acomodando al modelo populista desgastado, incapaz de reproducir un sistema político sano, vigoroso, con un alto contenido de democracia, y pues le ha dado paso abierto a todos esos apostadores, inversionistas políticos que medran en los diferentes partidos para obtener beneficios y prebendas a partir de su participación en el Estado. Si bien, como usted dice, el Partido de la Liberación Dominicana parece ser la única fuerza robusta con que cuenta el sistema de partidos, no es menos cierto que el Partido de la Liberación Dominicana también se encuentra afectado por todos esos indicadores de falta de confianza en la democracia, falta de confianza en los partidos políticos que afectan a todos los demás partidos por igual. Entonces, aunque quizás aún el Partido de la Liberación Dominicana puede exhibir todas esas victorias, puede considerar que todavía se encuentra en una robusta posición, no es menos cierto que el Partido de la Liberación Dominicana incluso ha empezado a erosionar la democracia que reglamentariamente antes se imponía en ese partido. Ayer, conversando sobre esos temas, hubo una situación que conmocionó, y fue la experiencia que tuvo un empresario de cómo él fue llamado, un empresario que nunca ha hecho vida política, pero que tiene una fuerte influencia. Se trata del licenciado Celso Marrancini, de cómo él fue invitado por el doctor Leonel Fernández en un momento determinado
a formar parte del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, sin haber ni siquiera nunca ido a una reunión y habiendo tantos militantes de vieja data, consagrados, capaces, en espera para ascender a un puesto de esa magnitud. Y todo el que conoce a Celso Marrancini sabe cómo es Celso Marrancini. Y él le manifestó que no podía hacer eso porque no podía avasallar a los militantes del partido. O sea, las posiciones en los partidos no se donan, no se venden, no se, podríamos decir, no se le brinda a una persona que no pertenece a una estructura de partido en bandeja de plata, y menos la pertenencia a un comité central de un partido. O sea, cuando vemos ejemplos como este que dio el licenciado Celso Marrancini, y lo digo aquí porque él lo dijo públicamente, no fue nada de conversación en privada, es una muestra más de cómo los partidos han ido cayendo en la trampa de querer construir una oligarquía partidaria que induce a que dentro de los partidos no haya movilidad y por tanto no haya relevo de liderazgo. Entonces, eso indiscutiblemente que socava el ejercicio democrático dentro de los partidos. Y lo que es peor, induce a que en los partidos se creen esas cúpulas que nosotros decimos una suerte de satélites que giran en torno a determinados líderes. Es una manera de comprar y concitar apoyo en favor de determinados líderes dentro del partido. Y por el otro lado tenemos el PRM, que surge como un actor nuevo en el sistema de partidos de la República Dominicana, pero que parece que en términos prácticos no se ha podido eximir de llevar la inoculación de los mismos gérmenes que produjeron prácticamente la hecatombe del Partido Revolucionario Dominicano. Y por donde van trillando se le ve que va a ser una organización que le va a costar mucho trabajo remontar esa situación, porque sigue reproduciendo los malos hábitos del PRD, se manifiesta como una organización difusa, con poca vocación de poder a lo externo y mucha vocación de poder a lo interno. O sea, es un partido con una militancia endogámica que no sitúa sus posibilidades en función de alcanzar el poder para desde ahí desarrollar sus proyectos. Y por demás, un discurso muy pobre, con un liderazgo que todavía no ha dado señales de que puede dar el salto de esas viejas prácticas PRDistas que ya no tienen ningún tipo de posibilidad. Son prácticas personalistas donde intentan establecer en los partidos acuerdos de cúpulas personales, de toma y daca, que no permiten el crecimiento y el fortalecimiento de esas organizaciones. Sin embargo, Daniel, yo estoy de acuerdo con ese análisis que usted hace. Sin embargo, parece mentira, pero el PLD hace todo lo posible por parecerse a ese PRD díscolo, populista, y todas las acciones del PLD, usted la ve que están encaminadas a parecerse a una, yo diría, a una conjunción de balaguerismo con PRDismo, porque a la vez que asimila ese carácter populista y díscolo del PRD, también ha asumido el esquema autoritario del balaguerismo. Sí, pero yo no discrepo de usted. O sea, si usted escuchó mi exposición... No, yo le dije que yo estoy de acuerdo con usted, bueno. Pero le estoy diciendo que a la misma vez el PLD, a pesar de eso que usted dice, del PRD, el PLD está procurando en una simbiosis parecerse al PRD, al PRD de atrás y al balaguerismo. Bueno, porque es que ese modelo político crea un espacio de confort muy atractivo para las cúpulas, porque aniquila totalmente lo que es el debate interno y le permite situarse en una posición donde las cúpulas no se sienten amenazadas. Esas oligarquías rancias que se instalan en los partidos. Y por eso el PLD ha decidido asumir ese tipo de modelo.
llega quizás con un poco más tardío, pero el PLD no sabe que se está montando en el carro del derrotero, que indiscutiblemente lo puede llevar a una ruptura estrepitosa. Una ruptura estrepitosa por las contradicciones que se van a surgir de manera espontánea en el interior del partido y sobre todo por aquellas contradicciones que tiene ese tipo de hacer política y de ejercer la política con las necesidades de un sistema político que requiere cambios. Usted como un ducho, sin duda, analista de estos procesos, ¿cómo proyecta, y pienso que de tratarse el tema, el proceso del 2020, viendo el análisis que usted ha hecho de la situación del PRD, del PRM, del propio PLD? ¿Existe una posibilidad, después de 20 años el PLD gobernando, de imponerse en el próximo proceso electoral? ¿Usted proyecta de seguir las cosas así? ¿O analizaría que en el camino pudiera el PLD, con estos movimientos, Marcha Verde, una reagrupación de la oposición, ser detronado del poder, o no ve esa posibilidad? ¿Cómo usted analiza qué bueno o malo sería estas tantas victorias? Mire, la coyuntura electoral del 2020 va a depender sobremanera, en más de un 70%, de lo que sucede en el PLD. Si el presidente intenta reelegirse o no, el candidato que elijan para, en caso de que el presidente no se pueda reelegir, para reemplazarlo, y sobre todo una variable importante, hacia dónde se incline el sector que es predominantemente adepto al doctor Leonel Fernández. Pero es bueno que usted analice, que se desplaye, si es posible, cuando dice si el presidente intenta reelegirse, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién es el candidato? ¿Qué va a ocurrir? Sería bueno conocer esos detalles con respecto a los resultados de eso. Soy de la firme creencia que si el presidente se intentara reelegir, que no lo creo así, es posible que surja una tercera fuerza y un componente importante de esa tercera fuerza sea a partir de una fisura profunda dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Una tercera fuerza implica que el PLD no podría triunfar en una primera vuelta. El modelo de primera vuelta es sobre todo beneficioso para países y tiene cierta constancia de elección en la primera ronda en los países donde hay bipartidismo, donde hay tres fuerzas que podrían tener un nivel de fuerza equilibrado, aunque siempre hay una que es predominante, pues es muy difícil que el resultado pueda ser beneficioso en la primera vuelta. Ahora, si en el 2020 se produce un proceso. Pero aquí siempre ha ganado el PLD en primera vuelta. Aquí sí, porque tenemos de doble vuelta, pero no ha habido la experiencia de que se gane. Lo que pasa es que tenemos un sistema tripartidista simbólicamente, porque la tercera fuerza es un partido de un 5%. El Partido Reformista, para nadie es un secreto que en las elecciones del 2012 logró alcanzar el 5% porque el sector de Leonel Fernández le inyectó votos en su alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Si no, nos saca el 5%. Los estudios más serios y las predicciones nos lo hacían pasar de un 2.6% y esa vez se coló. Lo mismo sucedió recientemente con el PRD. El PRD alcanza el 5% porque un sector del PLD también le inyectó votos para poder tener en escena una segunda fuerza de aliados que tuviera reconocimiento a nivel de la Junta, porque eso tiene su importancia. Pero en caso de una segunda vuelta, es muy difícil que el Partido de la Liberación Dominicana pudiera alcanzar la victoria. ¿Usted no sabe por qué? Porque se le va a formar un bloque de oposición
que va a concitar el voto castigo. El voto castigo es un instrumento que opera de manera muy eficiente, sobre todo para las terceras vueltas. Y eso es el peligro que se le presenta al Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, si el Partido de la Liberación Dominicana puede resolver su velorio dentro de la casa, ¿verdad?, sin muchas estridencias y sin que se produzca un desprendimiento, por ello esos serían otros tantos. Pero es posible que aún en primera vuelta se presente una situación dificultosa, dependiendo de si el candidato es Leonel Fernández o es una... Es más, yo creo que con cualquier candidato va a tener problemas para alcanzar una votación cimera en primera vuelta. ¿Usted cree que Leonel no garantiza siendo candidato como parece ser en la primera? No garantiza. ¿Por qué? Primero, hay que decir que ya Leonel ha sido presidente 3 veces. Leonel Fernández no da señales de hacer una presidencia diferente a la que hizo, sobre todo al último periodo que agotó, que para mí fue un hito desastroso dentro de lo que es un proceso presidencial en términos históricos de República Dominicana. Y, el primer periodo del presidente Fernández. El último periodo. El más exitoso de los periodos de Leonel Fernández fue el 96-2000, que inició reformas profundas, muchas cosas que había que empezar a transformar, se transformaron. Pero, ¿Y qué tipifica usted, identifica de que ese desastre en ese periodo, como que usted señale como elementos negativos? El principal elemento negativo es que el presidente Leonel Fernández desasumió sus funciones como presidente y empezó a delegar en un conjunto de individuos que no eran los más idóneos, ni en términos de capacidad, ni en términos de calidad, ni en términos de honestidad, grandes responsabilidades del Estado, que a final de cuentas, hoy en día estamos destapando esas alcantarillas y la fetidez fluye por donde quiera que se intente hacer un asomo. Entonces, con un lastre de esa magnitud, es difícil pensar que Leonel Fernández, que hoy en día se vuelve a acompañar en términos públicos con esos mismos personajes, pues pueda hacer un gobierno diferente a ese último periodo, a ese último mandato. Paul, dígame usted. A nivel internacional, ha sido, y principalmente en los Estados Unidos, ha causado furor el libro Furia y Fuego, que revela algunas cosas íntimas de los grupos gobernantes en este momento. Un bestseller, se ha convertido. Se ha convertido en un bestseller. Cosas íntimas de la estructura de poder en este momento en la Casa Blanca. Incluso él dice que que el día de las elecciones, cuando Donald Trump se dio cuenta que había ganado, se dio un susto como si hubiese visto un fantasma. Aparte de que habla de la guerra entre Steve Bannon y Kushner, el yerno. Y su propia hija. O sea, escúchame, Bannon es un hombre de temer, ¿eh? Sí. Es un hombre de temer. Porque le lleva, si bien el yerno es un académico, Bannon no deja de serlo, pero un hombre con una experiencia que ha transitado por todos los escenarios de lo que es la actividad económica. Y los grupos a los que está vinculado, además. No, y los grupos también. Y agresivo en sus acciones. Bannon despiadado. Sí, un hombre de no baraja pleitos. De hecho, el doctor Leonel Fernández, su artículo dice que en Estados Unidos se le considera hasta un antisocial. Sí, ciertamente. Entonces, ¿qué opina usted de este libro y del furor que ha provocado? Mira, el libro incluso aquí se ha empezado a distribuir por las redes. A mí me lo mandaron y yo lo imprimí, porque no había tenido tiempo de pedirlo a Amazon y esas cosas, y pues la solución más inmediata fue imprimirla. Ya le hice la primera lectura, ¿verdad? Abuelo de pájaro, porque eso es un libro que no se lee en una lectura. Hay mucha información, hay que incluso, yo puse en mi estudio
un papel, sí, para empezar a hacer esquema de cómo se articulan las redes. Porque una de las cosas importantes del libro es que describe redes de poder importantes. Y como uno no vive en Estados Unidos, no está tan familiarizado y hay que ir consultando los componentes de las redes y los actores fundamentales. Y bueno, el libro es indiscutiblemente una radiografía del poder actual que se encuentra en la Casa Blanca y sus derivaciones. E incluso una de las cosas más importantes es que presenta en términos de perspectiva las posibles salidas, las posibles alternativas que puedan tomar algunas situaciones futuras en los Estados Unidos por la representación de intereses que describe el libro. No voy a hacerle una apología del libro, no estoy autorizado en términos intelectuales para hacerlo, pero ni contratado económicamente. Tampoco, pero sí les recomendaría que a quien lo tenga, lo lea. No es un libro de una ni dos lecturas, requerirá para muchos 3, quizás personas conocedoras del ambiente, de lo que son las élites en Estados Unidos, porque realmente hay una radiografía de las élites, tanto de las élites tradicionales como de las élites emergentes. Entonces, eso hay que componerlo bien, pero es una obra sólida que si bien puede dejar en paños menores al señor Trump, ¿verdad? O hacer una radiografía de un hombre corpulento con una osamenta frágil, ¿oíste? También tiene sus implicaciones con revelar las visiones fundamentales que priman en los nichos de poder norteamericanos. Eso es al margen de cualquier situación del libro y per se también el contenido de las cosas que han ido surgiendo del libro. ¿Usted entiende de que el final de Estados Unidos con Donald Trump en la cabeza pudiera ser catastrófico o sería difícil o sobreviviría la sociedad norteamericana y el mundo en ese ambiente de túmulo de Donald Trump y las cosas serán más que esos ruidos? Mira, porque parece ser, le digo esto, que Donald Trump está haciendo lo que dijo en campaña y por lo que los americanos votaron por él. Entonces, enfrentar a Donald Trump y destronarlo no es diciendo lo está haciendo mal, porque yo veo y en verdad podría estar haciéndolo mal, pero hay un sector que votó por él y unos grupos que lo apoyan, que se siente representado, que es la propia sociedad americana. Entonces bueno, es un poco medio peligroso lo que es ver un posible fracaso como tal. El sector de las élites norteamericanas que apoyó el proyecto de Trump es un sector que todos conocemos. Sí. Es un sector del establishment que en términos de visiones se ha quedado bastante rezagado con lo que debe ser el destino y el futuro de los Estados Unidos. Así es. El sector social que apoyó a Trump es el sector más deprimido en términos intelectuales, en términos de capacidades de la sociedad norteamericana. A Trump lo apoyaron los granjeros, los ociosos. Los dealers de vehículos, ese sector, los dealers, los empresarios de vehículos que han tenido RB, que han disminuido las ventas después de Trump, de los vehículos norteamericanos en su propio mercado y mucho más en el exterior. Porque hoy en día el enfoque a nivel mundial de la industria automotriz es otro. Es la superación tecnológica, es la superación de la dependencia de los derivados de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué le digo? El libro, como le digo, es magnífico. Ahora, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos existen unos contrapesos ocultos, que en cierta medida son los reales poderes de la sociedad norteamericana, que tienen bastante claro hasta qué punto se puede flexibilizar y permitir a un presidente realizar acciones que puedan atentar contra el equilibrio. Y el establishment. Y en Estados Unidos todo el mundo sabe cómo se sale de un presidente cuando hace más ruido que el que se le permite a las castañas. Estados Unidos tiene un récord de presidentes asesinados.
el último fue John Fitzgerald Kennedy, todo el mundo sabe por qué, cómo se fraguó ese asesinato, y si tomamos y hacemos una retrospectiva, pues vamos a encontrar que en el trayecto hasta en los tiempos fundacionales tenemos otras experiencias de presidentes también que perdieron su vida por intentar romper de manera quizás apresurada esquemas de poder que la sociedad norteamericana no podía asimilar. Daniel, rápidamente, que ya se nos está yendo el tiempo. Ayer en Venezuela hubo un conflicto ahí con Uno más. Un policía, con un Oscar policía Pérez. Ajá, que las fuerzas de seguridad lo ultimaron. También ayer Nicolás Maduro le dio un ultimátum a los negociadores de la oposición y el gobierno hasta el jueves, hasta pasado mañana le dio para que queden en un acuerdo. ¿Usted cómo ve la situación? Porque en términos económicos, ahora mismo Venezuela está pasando por una situación difícil, pero ¿usted cómo ve la situación? Bueno, lo primero es que le voy a decir, la situación que hay en Venezuela es inimaginable si nos situamos en el siglo XXI. Un gobierno que no gobierna, que responde a grupos que se mueven dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, mientras aquí hay una cumbre de negociación entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Allá nos encontramos a un señor de apellido Cabello que dice que de esas negociaciones no se va a obtener ningún resultado porque ellos no van a acatar nada de lo que se pueda acordar en ese proceso de negociación. Entonces, cuando usted ve este escenario, usted dice, ¿y qué se hace negociando? ¿Cómo República Dominicana se mete en esta camisa de 11 varas que, si bien moralmente es un intento de acercar a dos sectores que para mí son irreconciliables? Creo que la situación en Venezuela solamente tiene una salida, y es una salida de fuerza. No creo que hay posible salida negociada. Cuando usted se refiere a una salida de fuerza, ¿es una intervención? Una intervención o una sonada cívico-militar. Pero usted no aceptaría de que se esté en presencia de un gobierno elegido democráticamente por el voto mayoritario popular de los venezolanos. Bueno, es posible para recurrir a esa salida. Es posible que eso haya sido un hecho coyuntural, pero también tenemos un Congreso, un cuerpo legislativo que fue elegido por el voto popular y que fue anulado por un mecanismo de facto promovido por el propio Poder Ejecutivo, como fue la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, un presidente que es capaz de eliminar el contrapeso efectivo que crea la sociedad para el Poder Ejecutivo, para limitar sus acciones. Entonces, ¿desde qué punto de vista podemos mirarlo con visos de legitimidad? Entonces habrá que intervenir al Congreso, no al presidente, no al gobierno ejecutivo, porque es el que está ilegítimo en el análisis suyo. Bueno, la Asamblea Constituyente es ilegítima, pero es una Asamblea Constituyente promovida por el Poder Ejecutivo para liberarse del principal contrapeso que tiene, que es el Congreso unicameral que posee Venezuela. Entonces, ahí hay una situación de legitimidad por donde quiera que usted lo vea. Y creo que este diálogo no va a conducir a nada porque son dos posiciones que ya no tienen la posibilidad de conciliar. Y ahora mucho menos donde la fragmentación de la oposición, que ha sido el gran fracaso de ellos, no permite tener un interlocutor unificado. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Yo estoy de acuerdo con esa observación que usted hace. Manuel, nada, hasta mañana. Así es. Con ustedes será hasta mañana cuando volveremos en un espacio como este. Si Dios lo permite. Temprano, por la mañana. Hasta entonces. Bien.